El sol de la mañana ilumina la fachada de la Escuela Benito Juárez, un edificio de 2 pisos con un amarillo cálido y ventanas que parecen ojos curiosos. Vemos a un grupo de niños, cada uno con su uniforme, caminando con diferentes ritmos hacia la entrada. Los pequeños se mezclan en un remolino de entusiasmo, se saludan, se reconocen, se hacen nuevos amigos. De repente, el sonido inconfundible de la campana resuena en el aire, marcando el fin del recreo y el inicio de las clases. En primer plano vemos al conserje con su escoba, recogiendo los últimos vestigios del ajetreo matutino. Nos encontramos ahora dentro de una de las amplias aulas de la Escuela Benito Juárez. El ambiente es de una calma expectante. El maestro, un joven de semblante serio pero amigable, observa a sus nuevos alumnos. El texto nos revela que está estudiando detenidamente las caritas nuevas, que serán sus compañeros de batallas a lo largo del año. Un close-up nos presenta al maestro con mayor detalle. Vemos que es un hombre de apariencia agradable, con una mirada que transmite cariño y al mismo tiempo inteligencia. Su traje y corbata sugieren una formalidad respetuosa, pero su expresión es cálida y accesible. El maestro toma la palabra, anunciando que, debido a la cantidad de alumnos nuevos, pasará lista para conocerlos mejor. El maestro comienza el pase de lista. Primero, pronuncia el nombre Altamirano Luis. El niño, un joven con camisa de rayas y un chaleco rosa, se pone de pie y responde con un educado «Presente, profe». El siguiente nombre es Arosamena Carlos. Un joven de piel morena, con un suéter rojo, se levanta con la misma cortesía diciendo «Presente, maestro». Un primer plano de Arosamena Carlos nos muestra un chico de unos 12 años, perteneciente a la clase media, con cabello rizado, nariz respingona y una mirada traviesa. El texto nos aclara que sus ojos brillan con picardía, dejando entrever su personalidad vivaz y juguetona. Este panel introduce un personaje que seguramente tendrá un papel importante en las futuras aventuras. La página se abre con una escena en la que el maestro está hablando con Carlos. El maestro está expresando la esperanza de que este año el chico no se dedique a romper tantas narices como en el anterior, recordando que estuvo a punto de ser expulsado. El maestro sigue con el C de lista, mientras hace recomendaciones a los alumnos que ya conocía. El maestro, ahora frente a la clase, mira su lista con una expresión de extrañeza, pues ha nombrado 3 veces a Ricardo Arcaraz, y que éste no está presente. De repente, un niño, impecablemente vestido y bien peinado, se pone de pie y mira al profesor, con una mirada casi retadora. La descripción de su apariencia sugiere que se trata de un chico con cierta sofisticación, quizá proveniente de una clase social más alta. En un close-up, el nuevo personaje se presenta como el hijo del diplomático Rogelio Arcaraz, declarando que todos deben conocerle. Su rostro, con gafas y una expresión altanera, refuerza la impresión de que es un chico arrogante y seguro de sí mismo. El maestro lo mira con sorpresa, preguntando, «¿Eres tú, Ricardo Arcaraz? ¿Por qué no contestabas?». La página comienza con el maestro dirigiendo su atención a Ricardo Arcaraz. El texto nos muestra que el profesor le hace la aclaración de que en esa escuela no se hacen preferencias y que todos son iguales. El profesor nombra por fin a Pingüín Guillermo, que al ser nombrado un chiquitín negrito, se puso de pie, girando sus enormes ojos, a la vez que le sonreía al maestro. Este niño, con su piel oscura y su sonrisa, es una figura que llama la atención y que contrasta con el resto de los personajes. «Presente», responde Memín. Otros, como Ricardo, le miran con desprecio,
pronunciando palabras como chaparro, y creí que solo en las caricaturas salían niños tan feos. El maestro, con una expresión de reproche, dice, silencio. La página comienza retomando la escena del panel anterior. El chico de piel oscura, a pesar de los comentarios que su extraña figura ha provocado, sonríe a todos sin ninguna mortificación. El maestro le pregunta a qué se debe su curioso apellido y le pide que se siente, dando a entender que no está dispuesto a seguir permitiendo un trato injusto al nuevo alumno. El maestro llama a un nuevo alumno, Vargas Ernesto. Este niño, vestido con overol azul, responde de manera educada, «Presente, profesor». La escena se centra en Ricardo Arcaraz, cuyos ojos se fijan con desprecio en Ernesto, un muchacho de pies descalzos y pantalones parchados. El texto nos dice que Ricardo piensa, «¡Qué feo!». El profesor se dirige a Vargas Ernesto, expresando su deseo de que este año, al igual que el anterior, vuelva a obtener buenas calificaciones y sea el orgullo de la clase. La página se abre con el maestro dirigiéndose a los alumnos. El texto muestra su deseo de que este sea un año lleno de amistad y convivencia entre todos. El maestro anuncia que necesita ir a la dirección para recibir instrucciones y pide a los alumnos que aprovechen ese tiempo para conocerse mejor y que guarden compostura. La atención se centra en Memín, quien pregunta a Ricardo Arcaraz, ¿y de veras eres rico? Los demás niños miran la escena con curiosidad. Ricardo responde con un contundente, «Claro que lo soy». Los demás niños le miran con expectación. Carlos pregunta a Ricardo, «Si eres rico, ¿por qué has venido a esta escuela de gobierno?». Ricardo responde que son ocurrencias de papá, que como es diplomático, dice que tengo que convivir con ustedes. Ricardo afirma, «Pero estoy seguro de que no permaneceré aquí más que unos cuantos meses. Luego me cambiaré al colegio inglés, que tiene estudios más adelantados y los alumnos son de origen menos humilde». La página inicia mostrando la continuación de la interacción entre Ricardo y el chico de piel oscura. El texto destaca que, entre todos los curiosos, sobresalían los ojos de Memín, quien miraba muy de cerca a Ricardo Arcaraz. Ricardo, con una expresión de disgusto, le dice, «Quítate, creo que apestas». Memín responde, «Yo no apesto, porque mi Malinda me baña diario». La expresión de Ricardo muestra un claro enojo y termina con una frase que refleja su intolerancia, diciéndole, «Sea lo que sea, retírate». El cómic revela que, a pesar de las palabras del niño petulante, el negrito continuaba pegado a él, mirándolo fijamente. Ricardo, irritado, le pregunta, «Ya basta, ¿qué tanto me miras?». Memín le responde, «Un animalejo que te corre hacia la oreja. Mi Malinda les llama piojos». La risa fue general. Ricardo, con una expresión de vergüenza y rabia, murmura, «¿Un piojo? ¡Qué asco! Alguno de ustedes me lo habrá pegado». Y descubriendo cerca al más humilde de sus condiscípulos, con él se desquitó, señalando al Ernestillo dice, «Este andrajoso me lo habrá pegado». Vemos a Ernestillo, quien se siente apenado al ver el desprecio que sus humildes ropas inspiraban a Ricardo. Ricardo, con una expresión de asco y desdén, exclama, «Yo no sé por qué admiten pordioseros en las escuelas». Ernestillo responde con una voz calmada, pero firme, «Mi cabeza está limpia, no tengo animales». Carlos Arosamena se adelanta, sin disimular su rabia. La imagen nos muestra a Carlos con el puño cerrado y el rostro lleno de ira. Carlos encara a Ricardo, preguntándole, «¿Vieras que me estás cayendo muy gordo?». Ricardo,
con una expresión de repulsión dice, «Y tú a mí, aléjate, que no quiero llevar amistad con ninguno de ustedes». Carlos le responde con rabia, «Nosotros somos los que no queremos tener payasos en la clase». Carlos, con el rostro lleno de furia, amenaza a Ricardo. Le ofrecí al maestro no romper narices este año, pero como te vuelvas a meter con Ernestillo, no solo te las romperé, sino que te retorceré el pescuezo. La página comienza con Ricardo, quien, con una expresión de desprecio, dice, «Lo que pasa es que tienen envidia de que soy rico y ustedes una bola de muertos de hambre». Los demás niños le miran con sorpresa y enojo. Carlos, con el rostro lleno de furia, responde, «Retira tus palabras, o te tumbo los dientes de la boca». Ricardo, aunque con un gesto de temor, le responde con burla, «Uy, qué miedo, no retiro nada». Sin saber cómo, Ricardo se sintió elevado por los aires. Vemos a Carlos sujetando a Ricardo, mientras este último se retuerce en el aire. Y cayó en cómica postura sobre una banca, despertando la hilaridad de sus compañeros. Memín dice, «Parece cucaracha». Vemos a Ricardo cayendo de cabeza sobre un banco, mientras sus compañeros se ríen de él. Pero Ricardo rápidamente se puso de pie. Sacudiéndose el traje, se acercó. Ricardo, con el rostro lleno de ira, le dice a Carlos, «Me cogiste desprevenido, pero ahora, arráncate». Vemos a Ricardo y a Carlos dispuestos a enfrentarse en una pelea cuerpo a cuerpo. La página comienza con Carlos lanzando sus puños a Ricardo con singular entusiasmo. Impedido para defenderse, el chico rico tomó un tintero que encontró cerca y lo arrojó a su contrario. Vemos a Carlos, con una mancha azul en la cara, recibiendo el impacto del tintero. Los ánimos se caldearon y el intercambio de golpes se volvió furioso. Vemos a Carlos y a Ricardo intercambiando golpes. Los compañeros de clase animan a Carlos, diciendo, «Dale, Carlangas, dale, quítale la vaselina y lo linajudo». «¿Linajudo? ¿Dónde trae eso?», pregunta Memín. «Tú cállate, tonto», le responde uno de los niños. De repente, la voz de alarma se extendió como reguero de pólvora. Un niño, alarmado, grita, «El maestro, aguas». La página comienza mostrando al maestro entrando en el aula, mientras Carlos y Ricardo siguen peleando. Solo Carlos y Ricardo, enfrascados en la lucha, no escucharon la voz de alarma. La mano del profesor se prendió con fuerza de la oreja de Carlos. Su otra mano, repitiendo la operación, sujetó la oreja de Ricardo. Vemos al maestro sujetando a Ricardo por la oreja, mientras este último también grita de dolor. Con los ojos casi fuera de las órbitas, Memín vio pasar a los muchachos. Vemos a Memín mirando con sorpresa cómo el maestro arrastra a Carlos y Ricardo fuera de la escena. Memín comenta, «Chispas, se las van a dejar de burro». La página comienza con el maestro regañando a Carlos y Ricardo, recordándoles que su primera advertencia fue que no rompieran narices. Ricardo se queja, con una expresión de dolor y enojo, diciendo, «Pero no se las rompí, maestro». «¿Te parece poco cómo le has dejado el ojo?», pregunta el maestro. Ricardo, con manchas de tinta en el rostro, le dice, «¿Y acaso no ve cómo me lleno de?». Ricardo, con una expresión de enojo, le dice al maestro, «Debe usted expulsarlo, profesor. Se atrevió a pegarme y a decirme muchas majaderías». El maestro le responde con una mirada severa, «Cállate, que no te he dado permiso para». Carlos, con una expresión más calmada, le dice al maestro, «Perdóneme, maestro, pero este nos dijo que todos éramos unos muertos de hambre».
y aunque sea verdad, pues esas cosas se callan. Ricardo responde: les falta muy poco para ser mendigos. Finalmente, el maestro, con una expresión de enfado, le dice a Ricardo: basta, Ricardo. La página comienza con el maestro, de pie en el centro del aula, señalando a Carlos con firmeza y diciéndole: anda a tu lugar, Carlos. La antipatía natural que despertaba aquel chiquillo con ínfulas calmó al profesor. Carlos, con una expresión de resignación, le responde: sí, profe. El maestro, con una expresión seria, se dirige a Ricardo: en cuanto a ti, caballerito, debo decirte que si esta escuela te parece tan pobre, puedes marcharte ahora mismo, que igual espacio tiene la puerta para entrar que para salir. Ricardo, con el ojo morado y una expresión de malestar, le responde al maestro: le diré a mi padre que me ha corrido, y se arrepentirá. El maestro, con el dedo acusador, le dice: tu comportamiento deja mucho que desear. Además, debes saber una cosa. Este panel marca la conclusión de la interacción entre el maestro y Ricardo, donde se reafirma el descontento del maestro con el comportamiento del niño. Mientras el maestro aún habla, vemos a Ricardo saliendo del aula, en respuesta al ofrecimiento del maestro de irse. Su salida, mientras que los compañeros exclaman: ¡hurra! La página se abre con Ricardo, a punto de irse. El profesor le dice: no me asustan tus amenazas. Puedes largarte en el momento en que lo desees. Ante la interjección, el profesor se volvió disgustado. ¿Quién gritó ese hurra con tan poco tino? La negrura de su piel impidió ver que Memín enrojecía de vergüenza, y atemorizado se hundió bajo la banca deseando desaparecer de la faz de la tierra. «Que se ponga de pie el que gritó», exclama el profesor. «Niño Jesucito, échame un vistazo, porque de seguro me corren», susurra Memín bajo su pupitre. Fue el negrito, señor profesor. En el mismo panel podemos ver a Memín aún debajo de la banca, con una expresión de temor y resignación. Tomándolo por los brazos, el profesor lo sacó de su escondite. Vemos al maestro sacando a Memín debajo de la banca con una expresión de seriedad. Depositándolo sobre la banca, lo miró intrigado. El maestro le dice a Memín: se debe demostrar valor civil en la vida, jovencito. Memín, con una expresión de confusión, le dice al maestro: veo que eres muy chico. No, profe, no soy chico, soy chaparro. ¿Cómo lo ve? La página comienza con el maestro preguntándole a Memín: ¿cuántos años tienes? Memín, con una expresión confusa, responde: no estoy bien enterado, pero mi Malinda cuenta que hace como 8 me encontró entre la espuma del jabón. ¿Usted cree? La carcajada fue general, y Memín se mortificó grandemente. El maestro, con una expresión amable, le dice a Memín: debo decirte, Guillermo Pingüín, que nada importa el color de la piel, siempre y cuando te portes decentemente. Memín, con una expresión de humildad, le dice al maestro: sí, profe, pero por favorcito, no me diga Guillermo. El maestro, con una ceja levantada, le pregunta: ¿y cómo quieres que te llame, si te pusieron ese nombre? Todos me dicen Memín, y no entiendo por Guillermo. El maestro ocultó una sonrisa, y, dando por terminada la conversación y el incidente, prosiguió su clase. Llegó la hora de la salida, y Carlos y Ernestillo echaron a caminar rumbo a su casa. Ernestillo, con una expresión de seriedad, le dice a Carlos: gracias por defenderme, pero no debiste intervenir. Carlos, con una mirada de confusión, le responde: ¿y por qué no? Eso y más se merece el escuincle chocante. Ernestillo,
Con una expresión tranquila, le dice a Carlos, realmente no me insultó, me dijo pobre, y es la verdad. Carlos, con una expresión de enfado, le responde, de acuerdo, pero ¿por qué tenía que sacar a relucir sus pesos? Ernestillo responde, él no es culpable de sus riquezas, ni yo de ser pobre. Carlos, con una mirada de resignación, le responde, ojalá y nunca vuelva, bastó una mañana para llenarme el hígado de piedritas. Suspendieron su charla y se volvieron al darse cuenta de que alguien los seguía. En este panel vemos a Memín, con una expresión curiosa, siguiendo a Carlos y Ernestillo. Es Memín. Ernestillo, con una expresión de disgusto, le responde. Sí, pero ignóralo y sigamos adelante. Ernestillo le pregunta a Carlos. ¿Lo cortas por negro? Carlos, con una expresión de desagrado, le responde. Eso no importa, pero los chaparros sí, lo confundirán con un parvulito. Sin dar importancia al marcado desprecio, Memín siguió tras ellos, cuadra tras cuadra. Vemos a Carlos y Ernestillo caminando por la calle mientras Memín los sigue a cierta distancia. Carlos, con una expresión de rabia, le pregunta a Memín, ¿por qué diablos nos sigue? Vemos a Memín, con una expresión de desconcierto diciendo, no me quieren de su cuat. Ernestillo, con una expresión de fastidio, le dice a Memín, no queremos amigos tan chiquitos. Carlos, en segundo plano, agrega, nos molestan los cuates tan enanos. Memín, con una expresión de determinación, le dice a Carlos, ya dije que no soy chico, sino chaparro, cosa muy diferente. La página comienza con Carlos, con una expresión de fastidio, diciéndole a Memín, pues chaparro o encogido, no te queremos. Ernestillo, con una expresión de disgusto, añade, ¿qué ocurrencias las de este negrito? Memín, con una expresión de determinación, responde, ningún encogido, mi Malinda asegura que estoy sanforizado. Al verlo sonreír, rápidamente se puso ante ellos. Vemos a Memín acercándose a Carlos y Ernestillo, con una expresión de esperanza. Les dice, ¿me aceptan como cuatacho? Carlos, con una mirada seria, le responde, bueno, con tal de que no deslata. Memín, con una expresión de complicidad, les dice a Carlos y Ernestillo, para que vean que soy cuate. Les traigo un chisme regrandote. Dijo que te iba a acusar con su papá, y que mañana se armaría la gorda. Carlos le pregunta a Ernestillo, ¿de quién habla? Creo que aparte de negro, le patina la azotea, porque no le entiendo ni jota. Ernestillo, con una expresión de desconcierto, responde, se refiere al niño rico. Carlos, con una expresión de indiferencia, le dice a Ernestillo, me importa muy poco su amenaza y sus millones. Ernestillo, con una expresión preocupada, le dice a Carlos, no quiero que por mi culpa te metas en problemas. De pronto, Memín se detuvo. Carlos, con una expresión curiosa, le pregunta a Memín, ¿y ahora qué te pasa? Memín, con una expresión de sorpresa, responde, chispas, no conozco estas calles. A la mejor me perdí. Memín, con una expresión de duda, pregunta a Carlos y Ernestillo, ¿dónde queda la calle de la Alcantarilla? Mi Malinda no me trajo por este camino y por aquí no lo sé. Ernestillo, con una mirada de sorpresa, le pregunta, ¿dónde vives? Carlos responde, yo creo que en el manicomio. Ernestillo, con una expresión de determinación, le dice a Memín, queda cerca de mi casa, sigue con nosotros. Unas cuadras adelante, los amigos se despidieron, y Memín, reconociendo su barrio, echó a correr como alma que lleva el diablo. Minutos después, dando voces, Memín llegó a su humilde vivienda.
de paso para la azotehuela. Se detuvo en la cocina y destapó la olla que hervía sobre la lumbre. Memín se detiene en la cocina para oler la comida que se está preparando. ¡Qué rico y qué sabroso ole! Al escuchar la voz de su retoño, la buena y robusta mujer sonrió interrumpiendo su pesada labor de lavandera. «Aquí, mi niño». La madre de Memín, con una expresión de cariño, le pregunta: «¿Qué me cuenta mi querubín de su primer día de clase?». Memín, con una expresión entusiasta, le responde: «Muy bien, Malinda. Hubo una tranquisa a todo mecate». La madre de Memín, con una expresión seria, le dice: «¿Qué dice? No olvide, mi niño, que lo mando a estudiar, no a pelear». Memín, con una expresión de negación, le responde: «No me metí, solo vi el encuentro en primera fila, como simple espectador». La página comienza con la madre de Memín diciéndole: «Por ser primera vez que va a la escuela, temí que le dijeran cosas feas». En el mismo panel, Memín le responde: «Por el contrario, chulita, les gustó mi color serio». Eufrosina comprendió que el niño mentía y lo besó con ternura, pues aquel pedazo de sus entrañas representaba su tesoro. Vemos a la madre de Memín abrazando y besando a su hijo con mucho cariño. Vemos a Memín preguntándole: «¿Qué me darás de comer? Me gruñen de hambre las tripas». La madre, con una expresión de duda, le responde: «¿Para qué preguntas si ya fue a lambrucear? Mi niño sabe que eso me choca». Por otro lado, sonriendo satisfecho, Ernestillo llegó a su humilde vivienda, donde su padre trabajaba afanoso. Vemos a Ernestillo entrando a su casa, con una expresión de satisfacción. En este panel, vemos al padre de Ernestillo trabajando en su carpintería. Ernestillo se dirige a él con una expresión contenta: «Ya regresé, papá». Su padre, con una sonrisa, le responde: «Me alegro, hijo. Ruperto no vino y urge terminar esos muebles». Vemos a Ernestillo diciendo a su padre: «Yo te ayudaré, papá, no te apures». Su padre le responde: «Mejor ve por la comida. Ya debes tener mucha hambre». Ernestillo, con una mirada de determinación, le dice: «De verdad que no traigo nada de apetito, así que primero te ayudaré». Mientras trabajaban, Ernestillo contó a su padre el incidente. En el mismo panel, Ernestillo dice: «Me dio pena que Carlanga se expusiera por mi culpa», mientras que su padre responde: «Condenado rotito ese». Ernestillo, con una expresión de preocupación, le pregunta: «¿Qué te parece si dejo de asistir a la escuela? Tienes mucha chamba, y no creo justo que trabajes solo». El padre le responde con sorpresa: «Eso sí que no, hijo». Su padre añade: «¿Te gusta ir a la escuela porque quieres ser un profesional? Y yo lo apruebo». Ernestillo, con una expresión de gratitud, le dice a su padre: «Gracias, papá, por las tardes te ayudaré». Dentro de su vivienda, Carlos Arosamena se movía silenciosamente respetando el apacible sueño de la autora de sus días. Sabía que su madre trabajaba por la noche en un taller y velaba su descanso. Vemos a Carlos preparándose una bebida en la cocina. En el mismo panel dice: «¿Dónde dejaría el dinero para la comida?». De pronto, la voz de su madre iluminó con alegría su carita maliciosa. Vemos a la madre de Carlos, despertándose y con una sonrisa en el rostro. Ella le dice: «Carlitos, ¿ya llegaste?». Carlos le responde con cariño: «Traté de no meter ruido, mamacita». La página comienza con la madre de Carlos, aún en la cama, diciéndole: «Y no lo escuché, pero mi corazón de madre presintió tu llegada. ¿Cómo te portaste en tu primer día de clases?». Carlos, con una expresión tranquila, le responde: «Pues, bien, mamá». La madre de Carlos, con una expresión de seriedad, le pregunta: «¿No peleaste con nadie? Dime la verdad».
Carlos, con una mirada de resignación, le responde: Pues verás, me soné a uno porque no tuve otro remedio, un muchacho rico que de buenas a primeras nos insultó. La madre de Carlos, con una mirada de enfado, le dice: Y como siempre, fuiste tú el que repartió los trancazos. Carlos, con una expresión de resignación, le responde: Pues, sí, mamá. Carlos, con una expresión de enojo, le dice a su madre: Me puse furioso cuando nos insultó llamándonos bola de muertos de hambre. ¿Verdad que hice bien en sonármelo? La madre de Carlos le responde: No cambiarás jamás, Carlitos. La madre de Carlos, con una expresión de preocupación, le dice: A propósito de hambre, toma el dinero que dejé sobre la cómoda y ve por la comida. Carlos, con una expresión de cariño, le dice a su madre: Sí, mamita, descansa otro rato, llegaste muy tarde. Entre aquellas 3 viviendas y la residencia de Ricardo existía notable diferencia. Exagerando la situación, su madre le aplicaba fomento sobre el ojo morado, y el chiquillo se sentía el ser más importante de la creación. La madre de Ricardo, con una expresión de preocupación, le pregunta: Explícame bien cómo recibiste este golpe, Riquis. Ricardo le responde: Ya te dije que todos me los causé jugando, mamá. La madre de Ricardo, con una expresión de fastidio, le dice: Pues qué manera tan salvaje de jugar tienen esas criaturas. Ricardo le responde: Quizá no tanto salvajismo de ellos, sino torpeza mía, mamá. Sin saber por qué, Ricardo no confesó lo sucedido. En todas las escuelas que recorrió, siempre resultó el ganancioso. En cambio, en aquella humilde escuela de gobierno, lo tacharon de petulante y antipático, y días después, nadie se acordaba ni tomaba en cuenta a Ricardo Arcaraz. Vemos a Memín jugando al béisbol con Carlos, y le dice: Abusado, Memín, tenemos que ganar esta carrera. Memín responde: Me canso, ganso. Dominado por el orgullo, Ricardo escondía su ansiedad por participar en el juego. Ricardo, con una mirada de desprecio, piensa: Animales, ni siquiera saben jugar. Todos se quedaron inmóviles cuando el niño rico se les acercó. Vemos a Ricardo acercándose a los niños, con una expresión seria e indecisa. En el mismo panel, Ricardo, con una expresión de duda, pregunta: ¿Quieren que juegue? Carlos, con una mirada de incredulidad, le dice a Ricardo: No creí que te interesara unirte a un montón de andrajosos como nosotros. En el mismo panel, Memín, con una expresión desafiante, añade: Andrajosos, pero limpios de conciencia. Ante las agresivas palabras de Carlos, Ricardo reaccionó. Ricardo, con una expresión de superioridad, les dice: Claro que no me interesa jugar con ustedes, solo quiero darles una buena clase de béisbol. No saben batear ni tienen idea de cómo se corren las bases. En el mismo panel, Memín le pregunta a Ricardo: Ah, ¿no? Pues tú, ¿qué te traes? Ricardo les dice: Siempre he jugado con careta, manopla, pelota oficial y con un bate de verdad, no con un palo de escoba. Memín, con una expresión de enojo, exclama: Uchas, mano, no me lo digas. Carlos, con una expresión de fastidio, añade: Ya me colmó el plato este infeliz. Ernestillo, intentando poner un poco de paz, les dice a ambos: Cálmate, Carlangas. Cálmate. Ernestillo le dice a Ricardo: Debes saber que tus cátedras de béisbol no nos interesan. Gozamos con este palo de escoba y esta pelota de trapo. Ricardo, con una mirada pensativa, dice: Ignorándolo, los chiquillos reanudaron su juego, mientras Ricardo, rumiando su rabia, tuvo que admitir que aquellos niños, aun siendo pobres, disfrutaban de mayores alegrías que él.
Vemos a los niños, durante el juego, decir, abusado a coger la bola o no respondemos chipote con sangre. En el mismo panel, Memín, con una expresión de burla, dice, sea chico o sea grande. El pitcher lanzó la bola. En este panel vemos a Ernestillo lanzando la pelota mientras Memín se prepara para batear. El texto también añade, allí viene, allí viene. Y Memín pregunta con sorpresa, ¿quién? Y por ver lo que no debía, la pelota le rebotó en un ojo. Vemos a Memín en el suelo, con una expresión de dolor, mientras una multitud de estrellas rodean su cabeza. Memín, con el ojo hinchado y una expresión de resignación, piensa, Malinda traía dinamita, pero como soy tan negro, no se me notará el moretón. Continuará.